Bueno, mis hermanos, seguimos con Primera de Samuel. La semana anterior hicimos una pequeña pausa por esto del retiro, que fue también una bendición, el retiro de hombres allá en Lita. Y para los que estuvieron, pues aquí estaba un invitado especial, el misionero Andrés Vergara, que estaba compartiendo la palabra. Espero que hayan tenido un buen tiempo también. Pero hoy vamos a continuar, vamos a seguir. Pero antes quiero que observemos una gráfica que ahí lo están observando. Espero que todos identifiquen qué es. Bueno, los que saben de mecánica y todo, conocen que estas es unas dos ruedas dentadas que a veces hay en motores. Bueno, esto ayuda muchísimo en el sentido de mover grandes cosas, el trabajo que hacen estas ruedas dentadas. Hay pequeñas, grandes, hay de todo. Los trabajos que hacen, como digo, es impresionante, pero esto gira un sentido, el otro en otro sentido, a tal punto que se van engranando de una manera perfecta ahí, y esto genera, como digo, algo bien grande. Y bueno, hay conjuntos de 3, 4, dependiendo de todo el trabajo, pero ahí está solamente de 2. Y yo me puse a pensar en esta unión que es muy precisa. Imagínense, si solo se desequilibra un poco, pues ya no encaja, ya no engrana. Y estas son piezas de acero. Y cuando sucede esto, miren lo que puede pasar. Estas ya desgastadas, el acero se destruye. Bueno, por acaso no estoy dando clases de mecánica, solo es una ilustración, ya se va a dar cuenta por qué. Pero me impactó esto al ver que piezas de acero que son totalmente fuertes, cuando están descentradas, no sé, o no están engranando bien, el acero se destruye. Se acaba, se rompe estas piezas, los dientes estos que engranan también se rompen, se hacen pedazos y ya no sirven. Pongo esta ilustración porque quiero que hoy comparemos un poco con lo que es el matrimonio. El tema para esta mañana, bueno, va un poquito dirigido al matrimonio. Espero que pues los que no son casados o adolescentes, jóvenes, sepan entender también. Yo creo que el tema es para todos, es de la palabra, pero el tema va enfocado por esto. Y por eso cojo esta ilustración, que hago una comparación con lo que es el matrimonio. El matrimonio es la unión de hombre y mujer, así lo estableció el Señor, y son como esas dos piezas que están ahí. Mientras esto gire bien, o sea, y es interesante que el uno gira para un lado y el otro para otro lado. Si giran todos al mismo lado, no funciona. Entonces, esas son las diferencias entre hombre y mujer. Pero si lo hacemos bien, esto sí que genera algo grande en el matrimonio. Pero si hay diferencias, si hay cosas difíciles que no podemos sobrellevar, pues prácticamente son como esas piezas de acero que al final terminan destruyéndose. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué el matrimonio en medio de todo esto? Pues bien, vamos al capítulo 25 de Primera de Samuel. Ahí vamos a encontrar algo interesante. Es un capítulo muy extenso. Sí, solo he cogido ahora por esta ocasión algunos versículos porque, ¿verdad? Es bastante información. En Primera de Samuel capítulo 25. Y ahí vamos a encontrar justamente un matrimonio. Él se llama Nabal y la esposa Abigail. Tal vez Abigail es más conocida para ustedes, o tal vez sí lo conocen la historia, espero que sí, pero ahora lo vamos a revisar en Primera de Samuel capítulo 25. En el contexto donde estamos, Primera de Samuel, todos los capítulos que hemos venido repasando, nos quedamos al final donde Saúl sigue persiguiendo a David y David sigue huyendo, una serie de cosas que están ahí, pero en medio de todo esto se nos presenta algo interesante. En medio de la huida de David, de Saúl. Entonces, ahora David se topa con un matrimonio que vamos a centrarnos justamente en este matrimonio de Nabal y Abigail, donde vamos a ver una serie de desigualdades en el matrimonio. Las desigualdades que existen en el matrimonio, que son perjudiciales. Si bien es cierto, somos diferentes, hombre y mujer, que tenemos que entendernos, llegar a la comprensión, pero muchas veces se detectan desigualdades que pueden generar mucho daño en el matrimonio, como vamos a ver aquí en este texto de 1 Samuel capítulo 25. Y solo quiero leerlo por ahora el versículo 1 para conectarnos un poco en el contexto. En el versículo 1 dice: Samuel murió
y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Miren que de pronto el contexto del libro que nos está mostrando, estábamos en David, Saúl, y los primeros capítulos nos hablaban de Samuel, si recuerdan, ¿no? Ese niño que su madre era Ana, un milagro de todo esto, y así empezó todo este libro. Y en los últimos capítulos casi no se lo ha topado a Samuel, pero aquí resulta que ya Samuel había muerto. Ese gran profeta, ese gran juez que el Señor levantó en este tiempo del pueblo de Israel, pues ahora acaba de fallecer. Solo para conectarnos un poco con el libro. Pero después nos dice, después de eso, David bajó del desierto a Maón. Entonces David sigue huyendo después de que se enteró de la muerte de Samuel. Samuel era muy importante para David. Pero ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa desde el versículo 2 en adelante. Ahí cambia un poquito la escena, la desigualdad en el matrimonio. Vamos a ir detectando algunas cosas. Ahí dice, el versículo 2 nos dice, había sí, a ver hasta dónde vamos a leer, solo el 2 y el 3 por ahora. Había en Maón, donde David había huido ahora, un hombre muy rico. Pon atención a esto, un hombre muy rico, dueño de 1,000 cabras y 3,000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Este era el esposo, ¿no? Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Ya pueden ver un poco las desigualdades de este matrimonio. Nos vamos a concentrar aquí. Entonces, en primer lugar, vamos a sacar algunos principios o cosas que nos van a mostrar la desigualdad en el matrimonio. En primer lugar, vamos a ver una desigualdad en el manejo del dinero. ¿Qué les parece esto? No, vamos a ver qué pasa aquí. Nos está mostrando que este esposo era muy rico, tenía muchas cosas, había trabajado no sé cómo, pero llegó a tener mucho dinero. Y su esposa, ahí estaban y dan algunas características de los dos, ¿sí? Pero en primer lugar, vamos a centrarnos en la desigualdad del manejo del dinero. Ya se va a dar cuenta un poquito también por qué esto. Pero quiero empezar aquí con esta situación. No hay acuerdo en las finanzas. Qué terrible que es esto en el matrimonio. Qué complicado cuando hombre y mujer se casan y no llegan a un acuerdo en cuanto al dinero, a las finanzas, y de pronto pues cada uno empieza a jalar a su lado y al otro lado, y nunca llegan a unir los fondos financieros. Parto de esto porque primero quiero aclarar algo. Me salgo un poquito de acá porque ya vamos a ver las características de esta pareja, de Nabal y Abigail. No hay acuerdo en las deudas, aquí en las finanzas, perdón. Génesis 2:24, para empezar, para ver cómo es el matrimonio aquí. El Señor lo estableció de esta manera y seguro usted lo conoce. Génesis 2:24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Esto es conocido creo que para todos, casados, no casados, así lo estableció el Señor. Y aquí hay dos cosas donde dice, y se une a su mujer. Habla de una unidad y los dos se funden en un solo ser. A la final, pues, conocemos y sabemos que el matrimonio es la unión que hace el Señor y hombre y mujer son una sola carne, un solo ser. Entonces, el principio es para todo el matrimonio. Si somos un solo ser, hablando de las finanzas, entonces, pues, en las finanzas debería ser un solo fondo, no dos. No es que la mujer si trabaja dice este es mi dinero, el hombre si trabaja dice este es mi dinero y la esposa ni sabe cuánto gana el esposo no sabe cuántos recursos tiene la mujer, total pues saca por ahí unos cuantos dólares, dice no sé si te alcanza y todo lo esconde, todo es oculto. Matrimonios con estas características, yo les digo, están totalmente desenfocados de los principios bíblicos. Y estos matrimonios prácticamente, puedo decir acá, no van a funcionar. No van a funcionar, ¿por qué? Porque no se está aplicando el principio divino que el Señor lo estableció aquí, de que hombre y mujer somos un solo ser. Entonces, ¿por qué me meto a todo esto? ¿Por qué estoy mencionando esto? Miren,
Porque vamos a ver justamente en esta pareja de Nabal y Abigail que se equivocaron totalmente en este principio bíblico en cuanto al acuerdo a las finanzas. Ellos no llegaron a tener una unidad y por eso al final vamos a ver la destrucción de este matrimonio. Entonces lo que quiero mencionar aquí, que en el matrimonio debe haber una sola cuenta financiera, no dos, no tres, una sola, donde tiene que haber prácticamente toda la transparencia posible en cuanto a los recursos, al dinero. El esposo debe saber qué es lo que tiene la esposa también y es lo mismo, tiene que trabajar en esto. Hago énfasis porque en verdad he visto muchos matrimonios en esto que han fracasado, han decaído, porque no pueden unificar las cuentas financieras, cuando en verdad es algo simple. Si somos esposos y si somos temerosos de Dios y si entendemos lo que es la unidad, pues entonces hay que trabajar en esto. Si usted todavía está luchando, ahora le pedirle y le menciono de acá, trabajen más y más para que ustedes puedan tener una cuenta transparente, que sepan lo que tienen los dos y no escondan absolutamente nada. El dinero en el matrimonio genera muchos pleitos, genera mucho malestar. El dinero mal llevado o desconocido en el matrimonio, tanto de él como de ella, puede generar incluso divorcios. Es terrible esta situación que les estoy mencionando. Por eso aquí hago énfasis en esto. Cuando no hay acuerdo en las finanzas, entonces hay una desigualdad en el manejo del dinero. Y ahora sí, me meto un poquito más aquí. La desigualdad en el manejo del dinero, vamos a ver que puede haber muchas veces generosidad versus avaricia. Puede ser que él o ella sea generoso o él o ella pueda ser avaro o avara. Aquí estamos viendo en esta pareja, esta desigualdad ya. ¿Qué es lo que nos menciona en cuanto a Nabal? ¿Qué era este hombre? Este hombre pues era un avaro, de esos avaros de peso, podemos decirlo, ¿no? De esos bien mucos y de todo, tenía mucho dinero, pero era bien avaro. Y la esposa, vamos a darnos cuenta que era muy generosa. Y ahora ya pueden imaginarse par de esposos, avaro y generoso. Qué conflictos que iban a tener en el matrimonio. Desigualdades en esto, porque a la final no pudieron manejar el dinero. Entonces, y repito, aquí el versículo, sobre todo el 3 nos menciona esto, ¿no? Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Ahí ya pueden ver. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Terrible esto, ¿no? También podemos leerlo, el 8 y al 11 nos da otras características. Bueno, el contexto, les comento rápidamente, esto es bastante, como les mencioné antes. Antes de leerlo, el versículo 8, resulta que David estaba con esos 600 hombres, si se acuerdan de esto, ¿no? David tenía 600 hombres, pero eran unos hombres no tan buenos. Y no sé si usted se ha preguntado, ¿y estos hombres en qué trabajaban? ¿Qué es lo que hacían? Pues parece que no tenían un trabajo, era como un ejército de David que andaban de arriba para abajo. Saúl los estaba persiguiendo y parece que estos incluso asaltaban a las fincas, haciendas, qué sé yo, porque necesitaban comida. Ellos necesitaban comer, 600 hombres, imagínense cuánta comida cada día. Y resulta que, estoy saltando los versículos, usted puede leerlo después todo el capítulo, es bien interesante. Resulta que David se entera de que Nabal, este esposo de Abigail, era muy rico y tenía sus rebaños y estaba esquilando las ovejas. Entonces le manda a sus criados a decirles, ¿sabes qué? Nabal dice, mi amo David, si tú puedes darle algo de comer, de beber, porque pues hemos cuidado tus rebaños. Y Nabal dice, ¿y quién es ese David? ¿Por qué tengo que estar dando comida a un desconocido? Y parece ser que David con estos 600 hombres de alguna manera protegían los rebaños de este hombre, de Nabal. Por eso justamente le mandan a pedir que les dé un poco de comida y prácticamente para 600 hombres era bastante. Y él pide, ¿no? Dice, nosotros te hemos estado cuidando, protegiendo, no te hemos hecho daño, no hemos hecho daño
pastores de ovejas y de todos tus empleados, más bien hemos cuidado, le manda a decir David. Y por eso quiero que nos des algo de comida para 600 hombres, ¿no? Entonces, en el versículo 8 al 11, miren lo que pasa aquí. Dice de esta manera: pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré, está diciendo David, ¿no? Te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es este tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Entonces, prácticamente ahí estamos viendo la situación de este Nabal, que prácticamente es un avaro, ¿sí? Dice: ¿qué tengo que estar dando yo de apoyo, de comida a este David que ni siquiera lo conozco? Vamos a ir también al versículo 18 al 19 para conocer un poquito más. Dice, aquí viene el otro lado, ¿no? Salto otra vez. Y David se enoja muchísimo porque no les da de comer, no les apoya. Y dice, y arma al ejército, dice: ahora sí que tenemos que entonces destruirlo a Nabal y a todos sus hombres. Esto llega a oídos de la esposa de Abigail. Abigail ahora es todo lo contrario de Nabal. Y se preocupa mucho. Aquí el 18 y 19 dice: sin perder tiempo, porque claro, David iba a atacar a su esposo y a todos. Dice: sin perder tiempo, Abigail reunió, miren lo que pasa aquí. Abigail reunió 200 panes de odres de vino, 5 ovejas asadas. Pondrá atención, qué cantidad, ¿no? 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, le dijo a los criados: adelántense, yo les sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. ¿Sí ven el contraste, no? Nabal, avaro, no quiere saber nada de apoyar a David. Cuando la esposa se entera de lo que está sucediendo, esta esposa es tan diligente y empieza a preparar y se empieza a adelantar, carga todo esto y le adelanta a su esposo, a David, antes de que destruya, antes de que acabe a su esposo con todos sus empleados. Y esta mujer, que es muy diligente, empieza a hacer todo este tipo de trabajo. Por eso lo puse aquí: generosidad versus avaricia. No sé si hasta aquí se conectan un poco de lo que está pasando entre estos esposos. Un esposo totalmente rudo, avaro, y una esposa diligente y bien generosa. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con este matrimonio? Yo puse aquí en Lucas 12:15, el Señor Jesús nos enseña otros principios importantísimos que, bueno, esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida, en el matrimonio, como sea. Y el Señor nos dice, el Señor Jesús en Lucas 12:15 dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes. No sé si usted conocía este principio, no sé si usted lo está aplicando a su vida, no sé si usted como esposo o como esposa aplica también a su vida en cuanto a tener cuidado de todo lo que es la avaricia. Absténganse de toda la avaricia, dice aquí el Señor, y nos advierte una y otra vez, porque la vida, dice, no depende de la abundancia de los bienes. No depende de cuánto tenemos, pero a veces, puntualizando en el matrimonio, parece que lo más importante son los bienes. Pero ¿qué tal si la esposa, como estamos viendo aquí, es generosa y él no es generoso? ¿Qué conflicto que se puede generar en este momento en el matrimonio? En Proverbios, ahí también podemos ver la primera parte, en Proverbios 11:25, dice: el que es generoso prospera. Lo que estoy tratando de mencionar aquí, que como esposos debería haber generosidad, tanto de él como de ella. Otra vez,
somos uno solo, tenemos que unirnos, y aun cuando uno de los dos sean avaros, o tal vez los dos, como sea, pues si conocemos al Señor, si tenemos temor y reverencia al Señor, si Jesús es nuestro Señor y Salvador, tenemos que aprender estos principios y trabajar mucho hasta que ojalá el Señor quite de nuestros corazones toda esa miseria de la avaricia y nos ponga la generosidad. Necesitamos ser generosos, hombre y mujer, esposo y esposa. Y ahí nos dice, el que es generoso entonces prospera. Yo puedo sacar el otro principio aquí. Entonces sí, puede haber prosperidad en el matrimonio. No en el sentido económico, que puede ser también, sino prosperidad en todo sentido, que podemos llevarnos bien, podemos crecer en unidad, podemos amarnos más, podemos hacer grandes cosas como esposos. Así prospera. Pero el principio que nos muestra aquí es que los dos sean generosos, no avaros, porque la avaricia es un pecado. Y dice el Señor que de eso, la vida no depende de todo esto, ¿no? Sino más bien podríamos preguntarnos de qué depende. Depende del amor, depende de lo que el Señor nos muestra, de sus principios, y en eso tenemos que trabajar. Entonces, generosidad versus avaricia. Bueno, sería que los dos, ojalá sean generosos. Aquí estamos viendo desigualdad y vamos a ver en qué termina todo esto. Entonces, la primera cosa, las desigualdades en el matrimonio es justamente esto, desigualdad en el manejo del dinero. Sobre todo cuando no se conoce el principio básico fundamental de la unidad y después si hay esa diferencia entre que uno es generoso y el otro es avaro. Vamos con la segunda cosa, desigualdades en el matrimonio. Desigualdad en las decisiones. ¿Qué pasa con Nabal y Abigail? El versículo 3 ya nos dimos cuenta que prácticamente Nabal era un hombre necio y Abigail era una mujer sabia. Leamos el versículo 25, aquí nos va a mostrar un poco esto. Dice el versículo 25, no haga usted caso de ese grosero de Nabal, está hablando Abigail, ¿no? Pues le hace honor a su nombre que significa necio. ¿Qué les parece esto, no? La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Esas son las palabras de Abigail. Está conversando, está convenciéndole, le está diciendo, no haga daño a mi esposo, no haga daño a mis trabajadores. Tenga, aquí le he preparado. Usted ya sabe qué es mi esposo. Nabal mismo significa ser necio. Y ella dice, pues, pero le está suplicando, le está diciendo que no haga daño David con sus hombres a sus trabajadores. Desigualdad en las decisiones. Aquí podemos ver necedad versus ¿qué? Sabiduría. Otra vez nos encontramos como esposos. ¿Quién es el sabio y quién es el necio? Bueno, espero que en el matrimonio haya sabiduría, que los dos seamos o sean sabios en el matrimonio. Eso es lo que requiere el Señor. La Biblia, la palabra del Señor es la que es la fuente de sabiduría, donde tenemos que nutrirnos como esposos, hombre y mujer, y llenarnos de toda esta sabiduría para poder tomar buenas decisiones y que en los dos haya suficiente acuerdo mutuo entre hombre y mujer, esposo y esposa. Qué terrible, a ver, para los que estamos acá casados, sabemos un poco esto, ¿no? Cuando uno de los dos se vuelve necio. Qué terrible, qué complicado esta situación. Bien difícil. Cuando surge esto no se llega absolutamente a nada. Y a la final, sea él o ella, termina diciendo, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. Ahí se acabó todo, les digo, en un matrimonio, ¿no? Cuando ya sale esta frase, haz lo que tú quieras. O de una forma más vulgar, haz lo que te dé la gana, dicen, ¿no? Ya bien enojados y todo, porque hay desigualdad. No hay un acuerdo, porque de pronto uno de los dos se volvió necio. Cuando los dos son sabios, pues esto tiene que fluir. Esto tiene que avanzar y generar algo bueno. Vayan recordando estas ruedas dentadas, ¿no? ¿Sí? O sea, esto tiene que funcionar. Un buen manejo del dinero, esa rueda gira y genera mucha potencia, mucha fortaleza. Igual, acá, si no hay generosidad, si hay avaricia, no hay generosidad, de igual manera, los dientes empiezan a romperse de estas piezas. Si hay desigualdad acá en cuanto a la sabiduría y
Y la necedad, de igual manera, dientes se siguen rompiendo, se siguen ahí destruyéndose. Desigualdad en las decisiones. En Proverbios 14:18 nos dice de esta manera: herencia de los inexpertos es la necedad, corona de los prudentes el conocimiento. El Señor, otra vez repito aquí, quiere que sus hijos, usted y yo, seamos sabios, que seamos personas donde en verdad sepamos tomar las mejores decisiones, pero sobre todo basadas en la Escritura. Qué bueno esto que sería tanto el esposo como la esposa sentarse y coger la Escritura y revisar. A ver, estamos en este conflicto, en este problema. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y los dos orando y para tomar buenas decisiones. Cuando uno se vuelve necio, la situación es complicada. Aquí estamos viendo en este hombre y esta mujer, Nabal y Abigail, esa desigualdad. Él es el hombre necio y ella es la mujer sabia. Vamos a una tercera cosa aquí en la desigualdad que podemos ver. Desigualdad en las responsabilidades. En el versículo 36 al 38 es terrible lo que pasa esto, ¿no? Vamos a leerlo, el 36 al 38. Cuando Abigail, la esposa, ¿no?, llegó a la casa, a ver, salto otra vez esto, ya David se calmó, ya cogió todo lo que Abigail le preparó, toda esa cantidad de comida, entonces ya no atacó David a Nabal y a sus criados, y después ya regresa Abigail otra vez a la casa. Dice, cuando Abigail llegó a la casa, escuche bien esto, Nabal, su esposo, ¿no? Nabal estaba dando un regio banquete, se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. ¿Qué le contó? Le dijo, ¿sabes qué, Nabal? Yo preparé toda esta comida, hice todo esto y le fui a dejar a David. Cuando Nabal era el avaro y no quería darle absolutamente nada, la esposa, sin consultar a su esposo, dice, yo le hice todo esto, cogí de tus rebaños, le preparé a David y le fui a dejar. ¿Qué pasó ahora con Nabal? Repito el 37. Por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Verán lo que sucede ahora. Al oír Nabal, sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. ¿Qué les parece? Mujer, ¿qué es lo que acabas de hacer? Son mis cosas. Son mis rebaños. Qué atrevida, no sé qué es lo que le dijo a la esposa, ¿no? Y empieza tal vez a temblar y se le paraliza su cuerpo. Es que era un hombre necio y avaro y de todo. Imagínense, si la esposa le contó con todos los detalles. Y no solo esto, miren el versículo 38, unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal. Claro, el Señor estaba en contra de él y así murió. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que pasó, yo digo, en este matrimonio? ¿Qué es lo que acaba de acontecer? Y aquí puse desigualdad en las responsabilidades. Diligencia versus irresponsabilidad. Por un lado, vemos a la esposa muy diligente. Abigail, pues no perdió ni un segundo, se enteró de lo sucedido, todo lo que iba a pasar, hizo todas las cosas, trabajó durísimo y cogió y como que tranquilizó las cosas, arreglado la situación, arreglado el problema que estaba ahí en su matrimonio. Por otro lado, vemos a su esposo, lo puse aquí, diligencia versus irresponsabilidad, porque en medio de todo hace fiesta, se emborracha y como que nada pasa. Ahí yo por eso puse qué esposo para irresponsable, ¿no? Mientras la esposa está trabajando durísimo, mientras la esposa está siendo diligente, mientras la esposa está tratando de pacificar su matrimonio, de arreglar las cosas, su esposo, pues un irresponsable, se pone a emborracharse y no le importa absolutamente nada. ¿No han visto un poco de estas escenas? En nuestro tiempo no hay, ¿no? Así hay, dice.
Bueno, yo pensé que era solamente acá en el Antiguo Testamento. Dije, ya cuántos años atrás. Bueno, ahora debe ser diferente. Pero la realidad no es esa, ¿no? Seguimos tal vez en cosas peores en cuanto a la irresponsabilidad. Y sobre todo, va aquí, claro, es el hombre, pero puedo decir aquí abiertamente como hombre también, uno se puede ver esto. Creo que la irresponsabilidad además está en los hombres, ¿no? Sí, se puede ver. Esto puede haber también en las mujeres, pero sí creo que hay más irresponsabilidad en los hombres, justamente porque en los hombres, o digamos, el Señor a los hombres puso esta responsabilidad de ser el proveedor, el que cuida, el que tiene que proteger a su matrimonio, a su familia, porque el Señor le delegó como cabeza del hogar. Entonces, yo creo que recae sobre el hombre directamente que tiene que ser muy responsable. Y si es un dejado, si es un vago, si es un irresponsable, pues miren lo que puede pasar. Y solo se centró en el dinero, solo quería para él. Y por eso cuando le cuenta, híjole, se queda como tieso, asustado. ¿Qué es lo que hiciste? Le dice, ¿no? Diligencia versus irresponsabilidad. Ya pueden imaginar un poco lo que sucede en los matrimonios con esto, ¿no? En Proverbios 12:27 nos anticipa y nos dice el Señor de esta manera: el perezoso no atrapa presa, el vago, ¿no? Pero el diligente ya posee una gran riqueza. Ahí está, diligencia versus irresponsabilidad. Nabal versus Abigail, ¿sí? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su esposo? Otra vez aquí el principio que nos muestra el Señor es que hombre y mujer deberíamos ser totalmente diligentes, totalmente responsables. Sabemos lo que es el matrimonio, sabemos a lo que nos metimos y entonces tenemos que trabajar durísimo para ser responsables en el matrimonio, diligentes sobre todo. Y por eso aquí dice: el perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Otra vez el Señor nos muestra que tanto esposo como esposa deberíamos ser diligentes, muy responsables en las cosas, y lo que el Señor nos promete, dice, van a tener una gran riqueza, otra vez prosperidad en todo sentido, lo que el Señor quiere para cada matrimonio. Romanos, también el Nuevo Testamento nos muestra en el versículo 11 del capítulo 12, donde nos dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que del Espíritu. Como esposos, nos dice el Señor, nunca dejen de ser diligentes, que tenemos que trabajar en unidad. Por eso el principio que les mostré al inicio, porque somos uno y los dos tenemos que ser un gran equipo, una gran empresa para sacar adelante el matrimonio y la familia, pero siendo diligentes, no vagos o irresponsables en este sentido. Imagínense este matrimonio, lo que está pasando ahí. Bueno, diligencia versus irresponsabilidad, pero también en el versículo 37 al 30, 37, 39, ya lo leímos, ¿no? Pero lo leo nuevamente. Por la mañana, cuando Nabal ya se había pasado, ya lo leímos, ¿no? Unos 10 días después el Señor hirió a Nabal y así murió. El 39, cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó, miren lo que pasa acá, dice: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. ¿Qué es lo que ve ahora David cuando sucede esto, no? ¿Qué es lo que en verdad buscaba Nabal? Aquí lo puse este otro principio. Aquí dice: bienestar matrimonial versus interés propio. ¿Qué es lo que buscaba en realidad Abigail? Buscaba bienestar en su matrimonio. Era muy diligente, hizo todo lo que tenía que hacer porque ella quería salvar su matrimonio. Quería el bienestar en su matrimonio. Pero vemos a Nabal buscando solamente su propio interés. Por eso es que cuando se enteró de que entregó todo esto, pues más se preocupó de su matrimonio, de su esposa. Se preocupó más de sus cosas que de su matrimonio y su esposa. Y por eso se enfermó y por eso después falleció. Justamente porque su vida matrimonial como esposo, él estaba centrado solamente
en su yo, solamente para él. A él parece que no le importaba para nada su esposa. Él estaba ahí, convivían juntos, pero esto me muestra que no tenían ningún interés en su esposa y en su matrimonio. Era un hombre solo que pintaba ahí, que hacía algo, pero no hacía absolutamente nada por defender su matrimonio. En cambio, Abigail, vemos todo lo contrario. ¿Cómo fue esta mujer diligente? ¿Cómo trabajó durísimo? ¿Y cómo trabajó? Lo puse ahí para defender su matrimonio y tener bienestar matrimonial. ¿Qué pasa en nuestros matrimonios? ¿Quién es el que trabaja? ¿Quién defiende? ¿Quién quiere salvar el matrimonio? ¿Y quién es otra vez el que solamente jala sus propios intereses? Yo creo que es visible en matrimonios con estas desigualdades. Lo ideal sería que los dos lo apunten a trabajar para tener un bienestar en el matrimonio. Y el principio que nos muestra la Biblia para esto es Filipenses 2:3. Esto ya lo mencioné, también me recordaba hace 15 días. También lo pongo otra vez aquí, este versículo, Filipenses 2:3, porque para mí es clave en todo esto. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La clave aquí en el matrimonio es que el esposo o la esposa considere a él o a ella como superior. Y cuando esto lo ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón y empezamos a trabajar, las cosas cambian. Ya el orgullo, el egoísmo tiene que desaparecer, porque estos son pecados que destruyen no solo la vida personal, destruyen matrimonios, destruyen familias. Entonces, el principio que nos pone aquí el Señor es que nosotros debemos considerar a nuestro esposo, a nuestra esposa como superior a nosotros mismos. Y ahí funciona. Ahí funciona. Y ahí estamos mostrando que los dos estamos preocupados por el bienestar del matrimonio. Caso contrario, pues el necio, el avaro, el borracho, lo que sea, pues puede quedar muerto de un día para otro. La regla de oro para mí es esta, versículo Filipenses 2:3. Este versículo que lo puse aquí, para mí es la regla de oro, no solamente en el matrimonio, es en toda la vida. El Señor nos manda a que nosotros vivamos de esta manera, no haciendo nada, absolutamente nada por egoísmo o vanidad, más bien tenemos que practicar en nosotros la humildad, porque la humildad nos lleva a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ahí estamos salvados. Ahí nuestro matrimonio, nuestra vida y lo que sea va a tener sentido y va a funcionar. Y va a crecer y va a dar muchos frutos, y esos frutos van a ser para honra y gloria de nuestro Dios. Porque el Señor quiere que con su matrimonio, con mi matrimonio, glorifiquemos su nombre. Pero entre los dos tenemos que trabajar fuertemente para que haya en verdad buenos frutos. El Señor pues creó hombre y mujer con diferencias muy marcadas. Conocemos esto. No me he metido nada acerca de esto, ¿no? El Señor nos creó hombre y mujer, somos totalmente diferentes, pero de igual valor para Él. Eso sí, el matrimonio es la unión de dos seres diferentes, totalmente diferentes. Hago énfasis en esto. Pero desafiados a trabajar el uno para el otro. Ese es el matrimonio. Cuidando de no generar desigualdades, aquí está la clave, cuidando de no generar desigualdades de ningún tipo hasta que la muerte los separe. Para mí esto es el matrimonio. Para mí esto es lo que puedo entender de lo que el Señor nos dice al esposo y a la esposa. Porque algunos dicen, si es que somos diferentes, sí, totalmente diferentes. Y otros dicen, no, es que algunos dicen que él es más o ella es más o menos, como sea. No, por eso lo puse aquí. Somos de igual valor para el Señor. El Señor nos creó así, totalmente diferentes, pero cuidado, ¿cómo trabajamos en esas desigualdades? Que no se genere todo esto. Más bien, por eso lo puse aquí, el matrimonio es la unión de dos seres diferentes, desafiados, esa palabra ahí, desafiados a que a trabajar el uno para el otro. No solamente para el uno, sino para el otro. Cuidando de no generar desigualdades, estas desigualdades que les acabo de mencionar, que vimos en esta pareja de Nabal y Abigail, de ningún tipo. ¿Hasta cuándo tenemos que trabajar? Hasta que la muerte nos separe. Ese es el reto, es el desafío que el Señor nos pone.
Espero que podamos trabajar juntamente con la sabiduría que nos da el Señor, con reverencia al Señor. No sé cómo es su vida a estas alturas, no sé qué está pasando. De pronto dice, yo ya no tengo mi esposa, no tengo ni mi esposo. Bueno, pues siga adelante, siga con el Señor, siga creciendo en su gracia, en el conocimiento de la palabra, siga sirviéndole al Señor en las condiciones donde usted se encuentra. Y si usted es un esposo, una esposa, pues con mayor razón. Ahora acaba de escuchar unas desigualdades que no deberían generarse de ninguna manera en el matrimonio. Cuídese mucho de todo esto. El ejemplo o el mal ejemplo que nos ponen aquí de esta pareja, ahí está, pero el Señor pues tiene toda la Escritura para mostrarnos cómo debemos enderezar, cómo debemos cuidar, cómo debemos trabajar en nuestros matrimonios. Y la clave de todo esto, mis hermanos, es Cristo siempre reinando en nuestras vidas. Cristo como el centro, Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Les mencioné al inicio y también de lo que leíamos en la oración, Juan 4, los verdaderos adoradores adoran al Señor en espíritu y en verdad. Son esas personas, hombres y mujeres redimidas por la gracia del Señor y que muestran reverencia y que muestran sometimiento a Cristo, que han entendido quién es Jesús y han entendido el verdadero significado del sacrificio en la cruz. Cuando nos rendimos completamente a Jesús, esto como esposos tiene que fluir de alguna manera, porque nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar sometida a la voluntad de nuestro Salvador, de Cristo. Para mí ese es el principio fundamental. Sin Jesús en nuestros corazones, sin la salvación que Él nos ofrece, esto solamente se vuelve teoría. Esto no encaja de ninguna manera, no funciona. Primero lo primero. Primero pues el Señor quiere que todos, no importa aquí sea casado, no casado, joven, lo que sea, lo más importante para el Señor, su voluntad ahí que muestra de una manera bien clara, es que todos procedan al arrepentimiento y reconozcan que Jesús es el único Señor y Salvador que usted y yo necesitamos.